Bienvenidos a todos. Vamos a empezar orando, pidiendo al Señor su bendición, su dirección, para que este tiempo pueda ser un tiempo muy bonito, un tiempo edificante. Entonces, por favor, le pido a nuestra hermana Valeria que nos dirija en oración. Oremos, mis hermanos. Oramos, mis hermanos. Papito Dios, te damos gracias por este hermoso día más de vida que nos has regalado. Gracias por tu protección y cuidado a cada actividad que hemos realizado. Padre, en este tiempo te pedimos la sabiduría, el entendimiento necesario para poder captar tu palabra, captar los nuevos métodos, indicaciones y mejorar en nuestra enseñanza con los niños, con los adolescentes, con los adultos, Señor. Gracias, mi Dios, por todos los hermanos que están presentes y los que aún no llegan, mi Dios. Apresura sus pasos para que no se pierdan esta oportunidad de aprender más de tu palabra. Gracias, mi Dios amado, y que en esta noche se haga tu voluntad con nuestras vidas, con nuestros estudios, trabajos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Estamos con un texto clave que tenemos que memorizar y ese texto se encuentra en 2 Timoteo, capítulo 2, verso 15. Bien, ahí tenemos 2 Timoteo 2:15. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Por favor, hermanos, que este texto lo podamos aprender, memorizar, y es tomado de la versión Nueva Traducción Viviente. Hay puntos claves que vamos a ir explicando y que tomemos muy en cuenta que este texto nos lleva hacia la excelencia cristiana. Es las palabras del apóstol Pablo a su pupilo, a su discípulo llamado Timoteo. Entonces, siempre en cada clase tenemos un verso clave para aprender. Y este texto resume lo que esperamos conseguir en este curso. ¿Sí? Muy bien, avancemos, mis hermanos. Habíamos visto algunos aspectos que tienen que ver con la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Ya? Y bueno, habíamos visto acerca de las preguntas claves que nosotros debemos tener en cuenta cuando nosotros estamos evaluando o estamos queriendo empezar en este ministerio. Debemos observar estas 3 preguntas claves. Y ahí las tenemos. Preguntas claves para quienes van a enseñar la palabra de Dios. Como un repaso. ¿Por qué enseñas? ¿Por qué quieres involucrarte? ¿Y qué es lo que te motiva? ¿Por qué enseñas? ¿Por qué quieres involucrarte? ¿Y qué es lo que te motiva? Cuando contestamos estas preguntas, lo que vamos a obtener es nuestra razón de ser en cuanto al ministerio de enseñanza. Ya hemos hablado acerca de la importancia que nosotros debemos dar a la seriedad del ministerio. ¿Por qué estoy enseñando? ¿Sí? Si es que recién estoy por involucrarme, ¿por qué quiero involucrarme? Eh, ¿Qué motivación hay para involucrarme? ¿O qué motivaciones tengo hasta el día de hoy que me ha permitido estar en este ministerio de enseñanza? Entonces, cuando contestamos esta pregunta, nosotros tenemos que ser muy sinceros delante de Dios. Ya habíamos visto el Salmo 139, verso 23 al 24. Es una oración, ¿sí?
Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Entonces, en un momento de entender, debemos tener claro que el ministerio de enseñanza tiene que tener motivos correctos y un entendimiento correcto ministerial. Por ejemplo, el Salmo 37, 4 y 5. Ahí tenemos el Salmo 37, 4 y 5. ¿Ya? Es otra de las promesas que tenemos de parte de Dios. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Entonces, cuando estamos haciendo una labor ministerial o creemos que Dios quiere utilizarnos de esta manera, nosotros tenemos que en oración pedir dirección a Él para que nos ayude a entender su llamado. Porque si no hacemos eso, vamos a tener motivos erróneos, motivos incorrectos, y también eso habíamos visto, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué estás en el ministerio de enseñanza? ¿Por qué quieres involucrarte? Y bueno, alguien puede decir, bueno, porque en este caso, miren aquí, la segunda, porque no hay suficientes maestros y voy a ayudar porque me da pena de los chicos, de los niños, porque no van a tener quien les enseñe. Ese es un motivo incorrecto. O sea que solamente está involucrado por casualidad, por accidente o por la circunstancia, más no porque realmente entiende que el Señor quiere usarlo ahí de esa manera. Otro punto es que a veces la gente piensa que como hay un reconocimiento para los que están en ese ministerio y dice, bueno, estoy en el ministerio, estoy enseñando, estoy involucrado ahí, porque en la iglesia se estima a los que trabajan con los niños. ¿Ya? Y bueno, de pronto aquí no hay un motivo que me acordé. Por ejemplo, otro motivo incorrecto puede ser, bueno, yo estoy enseñando a los niños, ¿sí? Porque ellos no hacen preguntas. Y listo, y no necesito mucha preparación. Miren, es un motivo incorrecto. Pero no, yo no voy a dedicarme a enseñar a jóvenes o adultos porque ellos sí me van a cuestionar, me van a hacer preguntas. Entonces yo estoy ubicado en un lugar por una conveniencia personal, por más sana que sea, pero es una conveniencia. Y entonces hay hermanos que dicen, no, yo quiero enseñar a niños y cuando se necesita maestros para otras áreas no quieren porque justamente dicen solamente a los niños se les hace pintar. A los chicos, a los adolescentes les hacemos jugar competencias y ya está. Esa es otra motivación incorrecta que podemos tener. Tenemos un texto, Proverbios 4, 23 al 27. Proverbios 4, 23 al 27. Vamos a dar lectura. Por favor, a nuestra hermana Susana que nos dé lectura. Pastor, buenas noches, hermanos, buenas noches. Buenas noches, hermana. Dice, evita toda expresión perversa, El 23 de aléjate de 24. el 23. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida. Evita toda expresión perversa, aléjate de las palabras corruptas. Ok, entonces estamos hablando de los motivos incorrectos. ¿Y qué dice la palabra? Por ejemplo, en la Reina Valera, cuida tu corazón
más que otra cosa porque Él es la fuente de vida. Entonces, cuando hay un deseo sincero de hacer ministerio, nosotros vamos a perseverar. Cuando hay un motivo incorrecto, es muy poco probable que una persona se mantenga fiel y perseverante en su función, ¿ya? O sea, no va a durar. Por eso, a la iglesia nosotros le podemos engañar. Nosotros podemos, inclusive en una sesión, nos dicen, mire, hermano Byron, queremos que usted nos ayude con la clase de chicos. Hemos visto que usted está fiel, sabe algo de la palabra y de pronto acepta por presión o acepta porque ahí está mi prima, ahí está la chica que me gusta, el chico que me gusta y lo acepto, ¿ya? Eso no quiere decir que todo lo que voy a hacer va a ser vano o malo. Sí voy a hacer algo, pero no voy a hacer algo perdurable, algo que edifique constantemente. Es como decir voy a hacer un trabajo de mala gana, un trabajo mediocre, ¿ya? Entonces ahí uno tiene que ser honesto en el corazón para con Dios y decirle al Señor, Dios mío, yo quiero servirte y quiero hacerlo de la mejor manera. Soy nuevo, hoy ya llevo 5 años y quiero reevaluar el ministerio. O quiero que tú me ayudes, me abras las puertas para ser excelente. Acordémonos del, del verso clave, ¿sí? Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. A la larga, la iglesia puede ser engañada por mis motivos, pero a la larga no puedo engañar a Dios. Entonces yo tengo que ser honesto y decirle a Papá Dios en oración, en ayuno o en tiempo de meditación, ¿qué es lo que quiero hacer en base a lo que Él está haciendo en mi vida? Ujú. Entonces, cuando vengan problemas, una persona que tiene motivos correctos es una persona que va a perseverar. Bueno, ¿qué es esto del corazón? ¿Qué es esto del corazón? Vamos a pedirle a nuestra hermana o hermano. ¿Está el hermano José? José Casillas. Amén, pastor. Buenas noches y Ya, felices buenas hermanos noches, del mi hermano hermano. en Cristo Jesús. Denos lectura ahí, hermano. Lo que está El de verde. 23 dijo, No, no, lo que está de verde, ahí, lo que subrayé, ay, ay, ay. En el lenguaje de la escritura se habla del corazón, como centro de la, del corazón. sí, del corazón, como el centro de la naturaleza humana, el asiento de las emociones y de la voluntad. Bien, gracias, mi hermano. Entonces, ¿qué es el corazón cuando habla la Biblia del corazón? Está hablando de la esencia de una persona, o sea, de lo que realmente es, de lo que usted y yo somos. Entonces, de todo corazón, ¿sirvo o no sirvo al Señor? De todo corazón, ¿sirvo o no sirvo al Señor? Porque miren, cuando nosotros no estamos amando a Dios de corazón, siempre vamos a encontrar excusas para no hacerlo o excusas para no hacer un trabajo de calidad. Miren, tenemos en Génesis 6:5. Miremos ahí. Está hablando en el contexto del diluvio. El Señor vio que que la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre totalmente malo, ¿sí? O sea, el corazón del ser humano
¿ya? Por ejemplo, en la Reina Valera dice, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que todos los planes y pensamientos, miren, todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer solo el mal. Está hablando de la esencia de la persona. Y cuando Dios llamó a que le amemos, Él siempre pidió que nuestro amor sea de todo corazón. Mateo 22:37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu corazón, con todo lo que tú eres. También en Marcos 7:20 al 23, miren ahí, pues de dentro del corazón de la persona salen y todo lo que usted puede ver ahí. ¿Qué salen? Malos pensamientos, inmoralidad sexual, robo, asesinato, avaricia, etcétera, etcétera. Por eso, Proverbios nos está diciendo que nosotros cuidemos nuestro corazón porque de él mana la vida. Es un principio que nosotros tenemos que respetar. Cuando entendemos esta verdad, el ministerio que Dios nos ha dado no es solamente para un año, para 6 meses en que me eligió la iglesia. Y tampoco el ministerio se encierra solamente en una localidad. O sea, es decir, yo estoy en la iglesia tal, ahí soy maestro de niños y entiendo y todo, pero por A o B me cambio a una congregación diferente en otro país, en otra ciudad, en otro barrio, en la misma ciudad. No es que yo ya dejé de ser maestro de niños. No es que yo ya dejé de tener el llamado hacia adolescentes, hacia adultos. No. Los dones que Dios ha dado a una persona no son para una localidad, no son para un tiempo, son para que nosotros lo ministremos en todo tiempo, en todo espacio, ¿sí? Así es que si usted está en este ministerio o está empezando, entienda que este ministerio es de largo alcance y es un ministerio al igual que los demás ministerios de la iglesia que requiere tiempo, requiere perseverancia, requiere algunas cosas que vamos a ver en esta clase, ¿ya? Avancemos. Bien, entonces debe haber una motivación correcta. Aquí tenemos un ejemplo que también habíamos proyectado. ¿Cuál es la motivación correcta? Sí, tener un amor profundo por el Señor. No hay nada más liberador que eso, hermanos. Voy a explicar. Un amor profundo por el Señor y estar consciente de que el Señor me ha capacitado con los dones para enseñar. ¿Sí? Entonces, si Dios me ha capacitado, si Dios me ha dado esa habilidad, me ha dado de su presencia, de su Santo Espíritu, para exponer la palabra, no solamente en la escuela dominical, porque yo puedo dar clases a niños fuera de ella y exponer la palabra. Si Dios me ha dado eso, entonces yo tengo que ponerlo al servicio de la obra de Dios. O sea, tiene que haber un amor profundo, ¿sí? Profundo. Porque, mire, esto es como estar enamorado. Cuando uno está enamorado de una persona, pues no le importa si hace frío, si hace calor, si está lloviendo, está sol, va a buscar la manera de estar con esa persona. Está enamorado. Así le duele el pie, dice, no, ya no me duele, o se aguanta y hace todo lo posible por estar con esa persona, por verle y todo, y etcétera, etcétera. Entonces,
en el ministerio de enseñanza es muy similar. Usted y yo tenemos que estar enamorados del ministerio que el Señor nos ha dado. Tiene que haber un amor profundo por el Señor. Cuando no hay amor, hermanos, escúcheme bien, y esto les hablo desde el campo de la vida real. Por eso el título es Maestros de la Vida Real. Cuando no hay amor, cuando no hay una motivación sincera, mi desempeño en el ministerio va a estar condicionado por las circunstancias que pasan. Por eso es que hay tantos hermanos que empezaron bien, pero no estuvieron de la mano así de Dios y vinieron críticas de los propios hermanos de la iglesia, vinieron problemas en su vida, algún problema con otros maestros, con otros hermanos de la congregación y boom, dejó ahí y nunca más quiere servir. Entonces, eso es lo que pasa regularmente en la iglesia local. Porque usted va a tener que aguantarse críticas de hermanos y hermanas por la labor que usted está desempeñando. Y digamos que es hasta cierto punto como normal. Debemos saber sobrevivir con esa realidad. ¿Sí? Bien. Con esto, hermanos, vamos a ver entonces ahora la responsabilidad del maestro. Bueno, antes de avanzar, por favor, quiero escucharles. ¿Cuáles creen que son las responsabilidades de un maestro, de una persona que enseña a niños, adolescentes, adultos? ¿Cuál sería, en términos generales, la responsabilidad de un maestro o maestra? Ahí digan, hermanos, exprésense. Concretamente, no se demore, ¿no? Ser puntual, ordenado. Puntual, ordenado, ya. Buscar métodos para enseñar. Buscar métodos para enseñar, ok. Maneras diferentes para enseñar. ¿Qué más? El compromiso. Buenas noches. Pueden decir el nombre porque yo no les conozco, o sea, estoy en Chile ahorita. Pastor, buenas noches. ¿Quién habla? El pastor Colbert. Ya, a ver, pastor. Sí, bueno, primero también tenemos que tener, para ser maestros, tener un estilo de vida conforme al corazón de Dios. Además de la preparación, de la autopreparación para poder enseñar correctamente a los niños, jóvenes y adultos. Ok, entonces está hablando de una vida consagrada y también preparación. ¿Qué más? ¿Los demás hermanos? Bendiciones. Noches, hermanos, buenas noches. Yo opino que uno hay que estar con toda la actitud positiva para también enseñar a los niños o a la persona que Ya. se le Ujú. va Ya no se escuchó bien, pero lo a primero sí. enseñar. Una actitud positiva. Sí, es que sigo todavía cónica, pastor. Ya, una actitud positiva, un deseo vehemente, ganas, como se dice, positivismo. Ok, ¿qué más? Eso, eso no. ¿Qué otras responsabilidades? Hermana Marisela iba a hablar. Bendiciones, paz y con todo. Sí, yo decía el compromiso, creo que ante todas las cosas hay que ser comprometidos, así como muchas veces en las cosas seculares, como nuestros trabajos o actividades, nos comprometemos. Creo que para Dios debemos ser aún más comprometidos. Comprometidos, ya, muy bien, consagrados, puntuales, preparados.
¿Alguna otra responsabilidad más? Pastor, yo creo que dentro de casi están todas las responsabilidades expuestas, Ujú. pero lo importante de un creyente debería de descubrir su don, porque Ya, si tiene todo el don de enseñanza viene de parte de Dios y hay muchos dones que hay. Yo puedo tener todo lo que expusieron los hermanos, pero si no tengo el don de enseñanza, debería de, por medio de la oración, preguntarle al Señor cuál es mi don para servirle a Él. sí, ya muy bien, muy bien. De hecho, pues creo que, espero que la mayoría, bueno, todos los que están acá entiendan que solo Dios es quien dota, quien capacita para cumplir una función específica. Obviamente en el camino se va puliendo todo esto, pero de ahí, hermanos, si usted todavía no tiene claro qué es el don de enseñar o la capacitación de enseñar, tiene que hacer un estudio de los dones espirituales. Y eso está en la palabra, ¿sí? Pero entiendo que usted está en el ministerio y está en el deseo de unirse a este ministerio. Si Dios le ha ido abriendo puertas para unirse a este ministerio, bienvenido. Y si usted ya está años en el ministerio, pues ahora está refrescando conocimientos, está refrescando de pronto ideas que usted ya sabe, ¿ya? Muy bien, avancemos, mis hermanos. Responsabilidades del maestro. Bueno, como dijo nuestro hermano Hugo, entender que el llamado a servir es de Dios. Efesios 2, 8 al 10. Es un texto clásico. Hemos sido salvados por la fe. Sí, hemos sido salvados no por nuestras obras, pero el verso 10 prácticamente define la razón del por qué ahora somos salvos. Somos hechura o la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Entonces, ¿para qué hemos sido salvos? Para buenas obras. Para buenas obras. Un creyente que no está sirviendo es un creyente que está negando la salvación que Dios ha hecho en su vida. Por eso en este caso, el llamado a enseñar la palabra de Dios es un llamado que Dios hace a cada persona. Y es un asunto también muy serio. Santiago 3:1. Hermana Marisela, denos lectura, por favor. Santiago 3:1. Ya, ah, ya ahí. Hermanos míos, no se convierta la mayoría de ustedes en maestros. Bien saben que el juicio que recibimos será mayor. Ok. Sí. Ahora vamos a ver qué dice acá. No muchos deberían llegar a ser maestros, nueva traducción viviente, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera estricta. O sea, el asunto de la enseñanza es un asunto muy serio. ¿Por qué? Porque la persona que está al frente compartiendo a cualquier edad la palabra de Dios está explicando el significado de la revelación de Dios. Y usted puede conducir personas al infierno o puede conducir personas a Dios, entre comillas, con base bíblica. ¿Cuántas personas no han sido conscientes de una buena preparación de la palabra y han guiado mal?
han hecho interpretaciones horrorosas de la palabra de Dios. ¿Sí? Bueno, vamos a ver el consejo de un padre a su hijo espiritual. Ahí tenemos esta figura del apóstol Pablo hacia Timoteo. Y en este caso, esa palabra ha llegado a nosotros para poder explicarnos la bendición de este abuelo, de este padre espiritual. Bueno, ¿qué es la enseñanza? La enseñanza es discipulado multiplicador. Vamos a ver, segunda a Timoteo 2:1 al 2. Segunda a Timoteo 2:1 al 2. Hermana Shirley, ¿puede ayudarnos con la lectura? Shirley Peña. Buenas noches. A ver, Buenas noches. segunda de Timoteo 2:1 al 2. Sí. Tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, encárgaselo a hombres fieles que han sido idóneos para enseñar también a otros. Mi hermanita, ¿y puede decirnos lo que entiende de ahí? Bueno, lo que pueden entender mediante esos versículos es que cada enseñanza que nosotros, o sea, si nosotros mediante la enseñanza debemos esforzarnos más para que sea de agrado para el Señor o sea, que esas enseñanzas sean con palabras idóneas para que puedan entenderse mejor sobre Dios. Ya. Fíjese en el verso 2, hermanos, el verso 2. Estamos en 2 Timoteo 2:1 al 2. Verso 2. Está hablando Pablo y le está diciendo a Timoteo, lo que has oído de mí, está hablando Pablo, ante muchos testigos. Encárgaselo a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar a otros. Tenemos a Pablo, vamos a ver este gráfico. La enseñanza es un discipulado multiplicador. Miren, Pablo, Timoteo, hombres fieles y otros. Ahora vamos nuevamente al verso. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y ahí tenemos la gráfica. No se olvide, la enseñanza es un discipulado multiplicador. Pablo, Timoteo, hombres fieles y otros. ¿En cuál de estos grupos estamos nosotros? ¿En cuál de ellos estamos? ¿Pueden responder en cuál de estos grupos estamos nosotros hoy en el 2022? En los hombres fieles, pastor. Ya estamos aquí, mis hermanos, en otros. El evangelio ha llegado hasta el día de hoy a el lugar donde estamos viviendo. Pablo, Timoteo, hombres fieles y otros. Nunca hemos conocido al apóstol Pablo. Nunca lo conoceremos, físicamente hablando. Pero lo que él enseñó
en el primer siglo, eso se fue multiplicando hasta llegar, obviamente, en el Nuevo Testamento, en las epístolas, la palabra se ha ido multiplicando, multiplicando, generación tras generación, hasta llegar a nuestras vidas en este siglo. Entonces, cuando yo estoy por enseñar y voy a enseñar la palabra, tengo que ir con esa mentalidad de que el evangelio es para que se multipliquen más discípulos, para que esos chiquitos más adelante tengan bases espirituales y puedan llegar a servir a Cristo conforme al llamado que Él les ha hecho. Yo en este tiempo solamente soy un canal para ayudar a los chicos, a los niños, a entender la voluntad de Dios. ¿Ya? Ese es un punto sobre la enseñanza. La enseñanza es discipulado multiplicador. La enseñanza es un deber de toda la vida. ¿Sí? Veamos acá. 2 Timoteo 4:1 al 2. Segunda Timoteo 4:1 al 2. Fíjense en ahí. Te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. ¿Cuál es el encargo? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pues prácticamente estamos ya a las puertas de la muerte del apóstol Pablo. Y todo lo que tenemos en la última epístola escrita por el apóstol son consejos de oro, absolutamente oro, un oro especial. Y lo que le enfatiza es que Timoteo tenía que tener la responsabilidad de predicar la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que él muera. Entonces, el llamado a la enseñanza no es solamente para un mes o para el año 2022. Es un llamado para toda la vida. ¿Sí? Es un llamado para toda la vida. ¿Y por qué razón es necesaria la enseñanza? ¿Sí? Porque hace frente al mal que tanto daño sigue haciendo a nuestra sociedad. Ahí tenemos en el verso 3 y 4. ¿Qué es lo que pasa con la gente? ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a leer 2 Timoteo 4, 3 y 4. La hermana Patín Fátima, ¿puede leernos, por favor? Ya. Por favor. 2 de Timoteo 3 al 4. Sí. Porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que aún teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos, y apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a las fábulas. Gracias, mi hermana. Observen ahí. ¿Cuál es la urgencia de una enseñanza cada día más de calidad? ¿Sí? En que no soportarán la sana doctrina. ¿Sí? Va a haber una enseñanza falsa que le dará comezón de oír. Apartarán de la verdad sus oídos, o sea, la verdad de la palabra. Y se volverán a las fábulas, a cuentos huecos. O sea, es un mal que no solamente era del tiempo del apóstol Pablo, es un mal que ya es parte, o sea, siempre ha sido parte de la humanidad, apartarse de la verdad de Dios. Romanos 1 y 2 nos explica ampliamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el ser humano? Lo menos que quiere el ser humano es escuchar el mensaje de Dios, porque el ser humano quiere hacer lo que le da la gana. Entonces,
¿qué hace el ministerio de enseñanza? El ministerio de enseñanza explica a la humanidad, en este caso, al grupo de niños, al grupo de chicos, al grupo de adultos, que Dios ha puesto en mi camino, le explica lo que Dios quiere para su vida. Puede ser que Dios me tenga el último año en la congregación donde estoy, 2022. Entonces, el trabajo que yo haga va a ayudar a guiar a más personas a que entienda la voluntad de Dios. Entonces, si esto es así, veamos, ¿cuáles son las responsabilidades del maestro? Vamos a ver, las responsabilidades del maestro. Bien, hemos hablado. Primero tiene que reconocer que Dios le ha llamado y le ha capacitado y le está abriendo puertas para capacitarse. Antes que la iglesia le haya dicho, bueno, usted guíenos, usted guíeles, es el llamado de Dios. Lo que la iglesia local está haciendo es confirmando lo que Dios ya ha hecho en su vida. Entonces el maestro tiene que entender que lo que va a hacer no es un accidente. Y no es un favor que le está haciendo a Dios y peor, no es un favor que le está haciendo a la iglesia. Es una misión que Dios le ha dado. Otra responsabilidad. El maestro tiene que estudiar bien. Vamos a hablar también de esto. Pero recalco, hermanos, que si el maestro no está al día en el estudio de la palabra, muy poco va a poder compartir. Créanme, hermanos. Yo sigo aprendiendo y cada vez que dejo de estudiar la Biblia, un día, peor, 2 días, es espantoso. No, pero qué exagerado. No, no, no es exageración. Mi responsabilidad, a ver, antes de seguir ahí, ¿cuál es mi responsabilidad como siervo que enseña la palabra? Explicar lo que Dios dice en ella. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer hoy? Entonces, ese deber demanda que yo estudie la palabra para que el grupo de personas a los que estoy explicando entienda el consejo de Dios frente al consejo de este mundo, frente a las filosofías, a las huecas sutilezas, a las fábulas de las que recién empezamos a hablar. Entonces el maestro tiene que estudiar bien. Vamos a ampliar más. Otra, prepararse cabalmente. ¿Desde qué día el maestro empieza a preparar su lección para enseñar? Si es un maestro de escuela dominical, ya desde el lunes empieza a preparar la próxima enseñanza. Desde el lunes. Si es un predicador, de igual manera. Pero como estamos hablando de una carrera de vida, esto implica una preparación cabal de todos los días. Es una preparación cabal. La otra responsabilidad, enseñar de manera eficiente. Bueno, lo contrario de eficiente, ¿qué sería? Lo contrario de eficiente.
¿Qué sería lo contrario de eficiente? Ineficiente. ¿Ya? Mediocre, Eficiente. mitad, da la mitad, eso es un mediocre. Es la persona que recién el sábado en la noche se pone a ver qué hay que enseñar, porque, entre comillas, estaba ocupado. Eso no puede pasar, hermanos. Si ya nos ha pasado, hay que corregir. Por eso es que estamos aprendiendo. O sea, si usted va a dedicarse al ministerio de enseñanza, sea la edad que sea, tenemos que hacer conciencia de que la preparación es todos los días. ¿Ya? Hablemos de que usted es una persona que enseña a niños los sábados a las 3 de la tarde. Usted no puede recién empezar a ver qué hago, qué no hago, qué recursos veo el viernes de la noche, el jueves. Usted tiene que ya desde una semana antes o 2 semanas antes, depende cómo se planifique, estar orando y estar viendo de qué manera usted puede llegar a ese grupo de personas, a ese grupo de niños, a ese grupo de adolescentes con la palabra. Enseñar de manera eficiente. Otra responsabilidad, evaluar con honradez. Aquí, hermanos, ya es la conciencia de cada uno. Tenemos que autoevaluarnos y ver qué tan progresivos estamos, progresivos. Me he quedado en la monotonía, me he acostumbrado a la rutina, no hay ningún cambio. Total, nadie me ve. ¿Pasa esto? Yo tengo que evaluarme con honradez. ¿Cómo está mi vida espiritual? ¿Cómo está mi mente? ¿Cómo está mi manera de hablar? Mi manera de comportarme. Otra responsabilidad. Tiene que haber un crecimiento de manera constante. El que cree que la sabe toda, empieza a perder terreno en el campo del aprendizaje. El maestro tiene que ir cambiando, en progreso, en desarrollo, ampliando lo que explicó hace un año, ahora explicarlo de la mejor manera, usar otros recursos para poder llegar a sus niños. Por ejemplo, si usted ya lleva unos 10 años en la enseñanza, fíjese que hace 10 años no había WhatsApp. Esto del Internet y todo lo que tenemos hoy estaba no como hoy. Hoy, nuestros niños, nuestros bebés, crecen en el mundo de las redes, en el mundo del celular y quizás tampoco ya no una computadora, sino un celular. Entonces, si usted fue maestro en el año 2005, 2010, y han ido cambiando muchas cosas. Entonces, el maestro tiene que ir innovando su manera de ministrar. Y la última que tengo en las notas es la oración continua para que su ministerio sea bendecido por el Señor. No subestimemos esta área, hermanos, hermanas. ¿Cómo está su vida de oración? ¿Cómo está? ¿Cuándo fue la última vez que usted ayunó? Un tiempo a solas con el Señor, pidiendo su bendición, pidiendo su guía y su dirección para el ministerio que está haciendo. ¿Cuántos minutos ora en la semana por sus alumnos? ¿Cuánto tiempo ora por usted? Entonces, la vida de oración no es la menor parte que debemos hacer. La vida de oración nos permite estar en sintonía en la manera en cómo Dios está obrando. La vida de oración acompañada del ayuno, acompañada de la meditación de la palabra.
¿Hasta ahí alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario que quieran hacer? Damos la bienvenida a la hermana Shirley, a la hermana Fátima. ¿Quién más vino por primera vez? La hermana Sandra. ¿La hermana Sandra también? Ok, bienvenida mi hermana. ¿Quién más? Bienvenida hermana a Juan Carlos Peña. Allá, Juan Carlos Peña. ¿Todos los que tienen el apellido Peña son hermanos o son primos o son diferentes familias? Buenas noches, hermano pastor. Y bueno, los dos con Juan Carlos somos primos, con los demás, con la hermana Shirley, pertenecemos a la misma iglesia. No son Representamos a la familias. iglesia Jesús nuestro Rey de nuestro. No, pero hermanos en Cristo. Y ya, porque Sí. algunos son Peña. Eh, Ya, ajá, bien. de la iglesia Jesús nuestro Rey, del pastor Marcos Peña. Igual. Marcos Peña, el pastor también es Peña. Bueno, un Ujú. gusto. El pastor es un amigo muy querido de años, años, años. Y les hablo en serio, de muchos años. Por el año 2002, 2003 le conocí al pastor. Un saludo al pastor. Gracias, hermano. Bueno, Bendiciones. para los hermanos que se conectaron hoy, pues bienvenidos a este grupo. Esperamos de que juntos podamos ir aprendiendo, ¿no? Es el ministerio de la Iglesia Santísima Fe y nuestro anhelo es compartir lo que el Señor nos ha permitido entender y también las herramientas que hemos ido adquiriendo, compartir con ustedes, porque al fin y al cabo estamos en una sola iglesia, ministrando. Ujú. Muy bien, avancemos, hermanos. Tengo una frase aquí. Por favor, Pastor Colbert, que nos dé lectura. Gracias, pastor. El Ministerio de Enseñanza demanda maestros que amen la palabra de Dios y la vivan. Ok, y la otra también. La excelencia se expresa en una santidad y calidad creciente. Muy bien. Entonces, espero, hermanos, de que esto esté claro. Quiero resaltar esta parte fundamental. El estándar de calidad dado por la palabra se expresa en santidad y calidad creciente. Santidad y calidad creciente. ¿Quién sabe esto? Si estamos avanzando, cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, hermanos. ¿Estoy dando lo mejor? Del 1 al 10. Un 5, un 7, un 3. ¿Qué ha pasado? Aquí tenemos un ejemplo. Siempre cito este ejemplo del escriba Esdras. Vamos a Esdras 7:10. Esdras 7:10. Hermana Susana, por favor, danos lectura. Amén, pastor. Y es que Esdras se había entregado de corazón al estudio de la ley del Señor y a cumplirla y enseñarla a los israelitas con todas sus normas y ordenanzas. Ok. ¿Qué podemos apreciar aquí de Esdras? En primer lugar, se entregó de corazón o se consagró ¿a qué? Al Señor. Al estudio de la ley del de la ley del Señor. Señor. Estamos hablando de un estudio personal. Uh-huh. Luego, se consagró a obedecerla o a cumplirla.
Una cosa es estudiar y otra cosa es vivirla. Hay gente que sabe mucho de la Biblia, pero no le importa, no le importa. Es como la gente que a veces les hacen entrevistas, dice, con mi vida privada no se metan. Hablemos de lo que yo juego bien el fútbol, de lo que yo pinto, de lo que yo hago esto. Mi vida privada es aparte. Acá no funciona así. Sí, hermanos, aquí no funciona así. No hay una vida privada y una vida ministerial. Aparte, no. Aquí Esdras estudió la ley para obedecer. Y siguiendo ese paso, Esdras se puso a enseñar la ley a los israelitas. Entonces, antes de nosotros tratar de ministrar a la gente, primero tenemos que empezar por lo personal. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está? Y aquí vamos a este punto de las cualidades del maestro. Vamos a ver las cualidades del maestro. Cualidades del maestro cristiano. O sea, ¿cuáles son las características del maestro cristiano? Vamos viendo entonces. Ahora vamos leyendo. Lean en silencio, por favor. Las cualidades del maestro cristiano. Vayamos leyendo en silencio. Ahora bien, del 1 al 10, en base a estas cualidades expuestas aquí, ¿cómo se califica a ustedes? ¿Cómo se autocalifica? Del 1 al 10. ¿Pueden decir? Ya, me escribieron, dice, hay un hermano llamado Josué, se califica con 7. A ver, hermanos, del 1 al 10. Todos tienen 0. Yo, pastor, creo que no pasaría de un 5 siendo sincera conmigo y con Dios, porque hay cosas que sí fallo. ¿Cuál es la que usted está poniendo más en práctica de esas cualidades, de las que están ahí? Ser miembro activo de la iglesia local. Ya, ok. Ujú. ¿Algún otro hermano del 1 al 10? Yo, pastor. ¿Sí me escucha? Sí, sí. Ya, yo 4. Ya, ¿y cuál de las cualidades que están ahí estás poniendo más en práctica, Marcia? Ser miembro activo. Poquito a poquito conocer la palabra de Dios más y más Ok. y ser un ejemplo en lo que decimos y hacemos. Ya, un 4. ¿Quién se pone un 11?
Pastor, a medida que se vaya aprendiendo de pronto pero yo me pongo un 5. Un 5, ok. Ya. Sí, me falta mucho tener un genuino compromiso con Cristo. Ok, mi hermano. Gracias. Hermana Shirley dice un 5. Está bien, ¿no? O sea, no, aquí no vamos a multar a nadie, sino que estamos aprendiendo. Pero tenemos estas cualidades del maestro cristiano. Ujú. Vamos a ir analizando ya las cualidades del maestro cristiano. Bueno, hablemos del primero, tener un compromiso genuino con Cristo. A ver, esto de ser maestro cristiano, como estamos viendo, no es lo mismo que ser un docente en una escuela, en un colegio, donde yo estudié una licenciatura y soy profesor de matemáticas, soy de química, doy educación física. Y aquí no me importa cómo viva, con tal que de mi clase. O sea, yo puedo ser un empedernido, un bohemio y ser un excelente profesor. Eso pasa en el ámbito terrenal. Pero en el ámbito de la esfera del reino de Dios, no pasa eso. No pasa eso. ¿Por qué no pasa? Porque estamos hablando del reino de Dios. Y en el reino de Dios hay parámetros que cumplir. Entonces, uno de esos parámetros es un compromiso genuino con Cristo. Mateo 6, 33 al 34. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Las que están en el verso 25. Aquí está. La vida, la comida, la bebida, la ropa, los zapatos, todas esas cosas son suplidas cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios. Así que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. ¿Cuál es entonces el punto? Buscar en primer lugar el reino de Dios. ¿Sí? Y tomando las palabras del apóstol Pablo, Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. A ver, vamos, hermana Yolanda Inlazaca, ¿puede leernos, por favor? Amén, pastor. Pero con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ok, son las Amén. palabras del apóstol Pablo. ¿Sí? Y bueno, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. En términos de práctica, ¿cómo sería esto? ¿Cómo sería esto? Oración, lo que recién hablamos, ayuno, meditación de la Biblia. Y yo le animo, maestro, maestra, que no esté esperando que la iglesia organice un día de ayuno, una vigilia de oración para usted hacerlo. Acordémonos que la labor del maestro no es fácil. Tenemos un enemigo que está en contra nuestra. ¿Quién es? Satanás. Entonces, el compromiso con Cristo también se le observa en el servicio cristiano. ¿Cómo está mi vida en mi trabajo con mis compañeros paganos, con mis vecinos, cuando voy al mercado? ¿Qué actitud tengo? ¿Cuáles son mis reacciones? Y todo esto del compromiso con Cristo se resume en esto: el ministerio BOA.
¿Alguien sabe qué es el ministerio BOA? Yo en la iglesia ya he explicado, no sé si se acuerdan. Ministerio BOA. Es oración. Oración. El ministerio BOA. Bien, vamos a anotar, hermanos. Voy a escribir ahí. El ministerio BOA. Biblia, oración y acción. Ministerio BOA. Un compromiso genuino con Cristo. Cuando usted y yo estamos en el ministerio, no es un compromiso con la iglesia, es con Cristo. Sí, ya copió. Ministerio BOA. Ministerio BOA. Cuando hablamos de un compromiso con Cristo, hablamos de una cuestión en varias facetas. La una es la oración, obviamente hay que orar, confesar pecados, pero la otra también es meditar la Biblia, estudiar la Biblia, y la otra es actuar. O sea, por eso, Biblia, oración y acción. Y es lo que podemos ver en los apóstoles, es lo que podemos ver en la vida de Esdras que recién leímos. Vamos al punto 2. Ser miembro de la iglesia local. Otra cualidad del maestro. Bueno, sabemos que la Biblia, usted puede copiar los textos, ¿no? Ahí están. Sabemos que la Biblia nos exhorta a que no dejemos de congregarnos. La única iglesia que hay, la iglesia universal, la iglesia compuesta por los verdaderos creyentes, se hace visible en la localidad, en el terruño. ¿Ya? Y es así como está estructurada la iglesia de Cristo en el Nuevo Testamento. Cuando los apóstoles iban predicando, iban fundando iglesias, comunidades locales, que estaba compuesta por verdaderos creyentes y personas que parecían creyentes pero nunca lo fueron. Entonces, cuando hablamos de que el maestro sea miembro de la iglesia local, nos referimos a que esta persona llora y ríe junto con los hermanos de ahí. Aprende a poner por obra los mandatos que tenemos de la comunidad cristiana en el Nuevo Testamento. También nos referimos a que el maestro se caracteriza por esto: puntualidad. En la iglesia, hermana Shirley, en la iglesia de ustedes, ¿a qué horas es el culto? Los domingos. Los cultos de los domingos desde las 8 ¿Hasta? hasta las 10 de la mañana. Ok. Entonces, en Santísima Fe es a las 10. Entonces, el creyente es puntual. Sobre todo si usted está de maestro, no puede llegar a 8:15. Tiene que llegar a 7:30 para hacer los preparativos del aula. O si usted fue el sábado, un día o 2 días antes a limpiar el aula, arreglar, ya es diferente, ¿no? Pero tiene que haber puntualidad. Eso están observando los estudiantes, los alumnos a los que estamos ministrando. Puntualidad. Puntualidad a las sesiones, a las mingas que hay. Porque si yo no llego puntual, estoy robando el tiempo de los demás. Los demás también tienen cosas que hacer, al igual que yo. Si el culto es a las 8, pues es a las 8. Y si usted está sirviendo,
es a las 7:30, no 5 para las 8. Así es esto, hermanos. Otro, cuando hablamos de membresía, estamos hablando de que el maestro respeta a las autoridades eclesiales, a los pastores, a los diáconos, a la directiva que Dios ha puesto ahí. Somos llamados a darnos respeto mutuamente. Usted respeta al pastor o a los pastores que tiene la congregación. También el maestro, al ser miembro de la iglesia local, da ejemplo de diezmar y ofrendar, de apoyar a la parte económica de la iglesia. Y obviamente el servicio, como también dijo nuestro hermano Hugo, en cuanto a los dones espirituales. Si usted fue llamado a ser un músico, a ministrar en la alabanza, pues hermanos, ministrelo. Si otro es de la misericordia, si otro es de la enseñanza, póngalo en acción. Entonces, muy importante esta cualidad. Sí, muy importante esta cualidad. Vamos a la tercera. Conocer la palabra de Dios más y más. Conocer la palabra de Dios más y más. Pueden copiar la cita, también es muy conocida. 2 Timoteo 3:16 y 17. ¿Sí? Bueno, ¿cómo un maestro llega a conocer la palabra más y más? Tiene que estudiar la Biblia continuamente. Hermanos maestros, justamente estamos para aprender. Estamos aprendiendo todos, me incluyo. No puede ser que usted abra la Biblia justo el sábado en la noche para, entre comillas, preparar su clase. No. Por eso es que un ministerio que requiere de estar ahí constante estudiando y estudiando y estudiando la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Cómo lo hago? Puedo hacer por medio del análisis de libros, de temas o de personajes. Hoy tenemos bastantes ayudas en el Internet que nos pueden guiar para estudiar la Biblia por libros, como lo hemos hecho anteriormente. Vamos a estudiar Romanos, vamos a estudiar Apocalipsis, o puedo estudiar la Biblia temáticamente. ¿Qué quiere decir? Voy a estudiar el tema del cielo, el tema de Cristo, el tema de los ángeles, el tema del matrimonio, el tema del diablo. Eso es temático. Y personajes, voy a estudiar la Biblia por medio de un personaje. Moisés. Voy a estudiar a David. Voy a estudiar a Ruth. ¿Sí? Entonces, esto demanda disciplina diaria. ¿Por qué disciplina? Bueno, porque ¿quién no tiene problemas, hermanos? Todos tenemos problemas. El maestro de escuela dominical, el pastor que predica todos los domingos, el líder de una célula, el que está dando estudios por internet, como este caso, o si usted tiene que dar una consejería. O sea, demanda disciplina para que nosotros podamos compartir la palabra. En medio de la enfermedad, en medio de la crisis, en medio de momentos de pruebas, en medio de tantas cosas que se nos presentan. Entonces, si el maestro cada semana está diciendo, no, es que no tengo tiempo, es que esto, lo otro, no sirve para maestro. Porque la herramienta fundamental del que enseña la Biblia es la Biblia. No va a estudiar el comercio, el vistazo. O sea, no. Tiene que estudiar la Biblia. Y por eso aquí recomiendo algunas páginas. Pueden anotar, por favor. Vamos a ir al internet mismo. A ver. Ya hay una página titulada Gracias a vosotros. Ponen el buscador en su computador o en el celular. Gracias a vosotros.
Yo ya lo he enseñado en otras clases, pero esta es una diferente. Y es una excelente página. Es esta. Usted encuentra ahí una infinidad de materiales en audio, en PDF, archivos para bajar en audio en PDF, y usted puede estudiar la palabra. Gracias a vosotros. Otra página de la que, bueno, vamos a explicar, les había dicho, se llama El Pacto con Dios. Ahí pone en el buscador pone El Pacto con Dios. Pone así, ¿no? Entonces en el buscador llega a donde está. A esta, miren, hermanos. ¿Sí se ve, no? ¿Sí se ve? ¿Sí? Ya. El pacto con Dios. Entonces mirarán esta. Dice Cobb Church. Ya, entonces ponen el clic. Y aquí nosotros vamos a encontrar todo un ministerio dedicado a varias cosas, entre ellos a la enseñanza y a proveer material para los estudiantes. En este caso, en la próxima clase o más adelante nos vamos a centrar en esto, en lo que está aquí. Vamos a estudiar este ministerio un poco, ¿no? Y les voy a explicar cómo está estructurado la enseñanza para 12 años. Desde un chiquito, un pitufo de 3 años hasta un chico de 14, 15 años. Es todo un sistema de enseñanza de 12 años para que el bebito, el parvulito de 3 años, llegue a una adolescencia bien nutrida con la palabra. Entonces usted ahí le busca El Pacto con Dios, es esta página. Otra página que recomiendo para usted es esta que se titula Ayuda Pastoral. Asimismo, en el buscador anotará, ¿no? Ayuda Pastoral. Bueno, usted dice que yo no soy pastor. Bueno, hermanos, es la palabra la que está hablando. Y usted puede aprender de estos grandes hombres que ministran en esta página. Ayuda Pastoral. Y entonces aquí usted encuentra esta página y, por ejemplo, quiere hablar acerca algo de un ejemplo, ¿no? La Navidad, que recién pasamos, y usted encuentra una serie de artículos, miren. Ahí les pongo, por ejemplo, miren, Navidad. ¿Cuándo sentimos la suciedad de la vida en este mundo? Navidad. ¿Pueden los creyentes crear días festivos como la Navidad? 3 escenas relacionadas con la Navidad. Miren la de artículos que les sale. Puedo yo poner también otro tema en esta página de ayuda pastoral. Por ejemplo, puedo poner noviazgo. Veamos si es que hay algo de ahí. Noviazgo. Noviazgo. Pongamos iglesia. Miren. Cómo reconocer una buena iglesia. La iglesia se equivocó. Y miren la de artículos de ahí. Una sorprendente historia sobre la plantación de la iglesia. ¿Sí? Entonces usted ahí puede buscar acorde a su necesidad. Eso es otra página preciosa. Esta otra se titula Coalición por el Evangelio. Asimismo en el buscador, vamos, ¿ya? Le pone Coalición por el Evangelio. Entonces, en esta página, fíjese ahí, Coalición por el Evangelio. Da un clic en su PC o en su celular
y le abre la página. En el celular sigue el mismo procedimiento, ¿no? ¿Qué encontramos aquí? Encontramos de igual manera diferentes tipos de recursos. Cada página que le estoy recomendando tiene diferentes tipos de materiales, hermanos. Hoy con el Internet tenemos esta gran bendición que no lo tuvieron nuestros hermanos en Cristo hace unos años atrás. Por ejemplo, ¿qué significa llorar con los que lloran? Hay un análisis, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia sobre las primicias? Mire, ¿qué dice la Biblia sobre las primicias? ¿Debería buscar un mejor trabajo? ¿Sí? O sea, depende lo que quiera usted estudiar. Tiene full bendiciones. Tiene un buscador, puede ahí buscar. Tiene la bendición de poder encontrar. También como parte de su preparación como maestro, o sea, de conocer la Biblia más y más, tenemos esta página titulada El Tercer Milenio. Tercer Milenio. ¿Sí? Tercer Milenio. Bueno, la página es, la búsqueda es con la palabra en inglés. Ya. Ujú. Tercer Milenio. Es de esta página. Third Millennium. Miren. Ahí usted de igual manera tiene, hermanos, para largo, meditar y estudiar recursos. Por ejemplo, aquí, miren aquí los recursos. En este icono de recursos, pone ahí, vean, diferentes estudios bíblicos, por ejemplo. Miren. O sea, usted puede ir avanzando, meditando, estudiando, discerniendo el estudio de la palabra. Y por último, hermanos, tenemos esta página Pinterest. Se llama Pinterest. Pinterest es una página que nos permite tener imágenes de diferente índole, de diferente temática. En este caso, para nosotros nos sirve de mucho porque hay bastantes recursos en cuanto a fotografía, imagen que nos va a poder ayudar. Por ejemplo, le pongo primera de Timoteo 4:12. Ya, le pongo en el buscador en la Pinterest y mire cómo me da. Por ejemplo, digo, estoy enseñando a los chicos sobre la pureza y ya tengo esta imagen, vean. Ese ejemplo en palabra, conducta, amor, fe, pureza. Primera de Timoteo 4:12. Pero digo, no, quiero otro de Primera de Timoteo y me encuentro con este, miren. Le doy clic y puedo hacerlo en un póster, joven y capaz. Y ahí, por ejemplo, a sus chicos de adolescentes puede irles inculcando sobre la vida de José, David, Josías, Daniel. Josías y Daniel. Ya. Entonces, es una manera de ilustrar la enseñanza que usted esté dando. ¿Sí? Entonces, usted puede ver los temas que usted desea y, por ejemplo, ¿qué ponemos? El amor de Dios. El buscador, el amor de Dios. Necesito una imagen. Y entonces, o enviarle a algún hermano, ¿no? Por ejemplo, a ver.
Es algo similar lo que pasa en el celular, ¿no? O sea, no es tan diferente. Ya, entonces usted, por ejemplo, me gusta esta imagen. Miren, este día no olvides, Dios te ama. Entonces usted puede ahí buscar lo que usted necesite para que usted pueda presentar visualmente su enseñanza. Su enseñanza. Hoy en día, obviamente, pues con los celulares. Usted en el mismo celular entra a Pinterest y puede coger una imagen y compartirle a una persona que está pasando un momento difícil, o algún niño por su cumpleaños, algún joven por su graduación, etcétera, etcétera. Ok, ¿alguna pregunta, mis hermanos? Esas son las páginas que les puedo recomendar. Si alguien tiene alguna otra página que sepa, por favor, mándele al grupo, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Pastor, sí, yo tengo una pregunta. Yo estuve en una congregación, ayudando en esa congregación, pero el momento que yo les hablé de los discipulados, de los recursos que hay en Internet y académicos para estudiar la Biblia, me pudieron decir que ellos no necesitaban de esa situación, porque la palabra dice que el Espíritu Santo es el que enseña y revela la palabra de Dios. ¿Qué puede decir usted con respecto a esto? Es interesante esa forma de ver, ¿no? La vida cristiana, pero no comparto para nada. O sea, es algo absurdo. ¿Por qué es algo absurdo? Porque Dios le ha dado al ser humano creatividad para poder expandir el evangelio, ¿ya? Y una de esas creatividades, por ejemplo, es el Internet. Y le aseguro que esos mismos hermanos que piensan así están usando celulares, usan WhatsApp. O sea, yo no sé por qué se piensa así, pero si dicen que son tan bíblicos, bueno, deberían usar una Biblia con pergamino y E no usar incluso, unas de las que tenemos hoy. Ujú. e incluso para las prédicas, yo conversaba con la persona que predicaba y le decía que cuánto tiempo le demora en preparar una prédica, el estudio, para preparar la prédica. Y me decía que no, que solo es en oración y que deja que el Espíritu hable en el momento de la prédica. Bueno, no comparto, hay que estudiar. Algo muy sencillo. Nosotros vivimos 20 siglos después de los eventos bíblicos del primer siglo y vivimos más tiempo después de los eventos bíblicos del Antiguo Testamento. Entonces, nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios en su contexto, en su idiomática, en su cultura, y nosotros no podemos quedarnos ahí. Por ejemplo, si nosotros endiosamos una versión de la Biblia, pues estamos cometiendo un grave error, porque la Biblia no fue escrita en español, fue escrita en griego, hebreo y arameo. Entonces, la riqueza del entendimiento de la palabra viene justamente en las versiones de la Biblia. Y bueno, le diría, hermano, le diría a los hermanos que estudien la palabra y tengan la actitud de los bereanos, que nos habla Hechos 17. Analizar y analizar si el predicador está diciendo la verdad que dice la palabra de Dios. Gracias, Pastor Colbert. Estimados hermanos, muchas gracias. Espero que les haya servido esta segunda clase. Bien, hermanos, vamos a orar. Pidamos al Señor su bendición y que este tiempo pues nos ayude para seguir adelante. Oremos ya, entonces voy a pedirle a nuestra hermana Lilia, por favor, que nos despida en oración.
Oremos, mis hermanos. Gracias, pastor. Vamos a orar, hermanitos, a Papito Dios, agradeciendo por todo. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, Señor, por este maravilloso tiempo que hemos pasado junto con nuestros hermanos, nuestro hermano pastor, que tú has preparado, Señor, que por medio de este Zoom, que nos ayude, que nos enseñe, Señor. Gracias por hacerlo instrumento, así como hoy nos has enseñado, Señor, que tú eres quien nos prepara día a día para poder enseñar a otros. También pedimos, Papito Dios, que nos ayudes en esta enseñanza y así como tú mismo nos has dicho que tenemos que mostrar con nuestras vidas. Hay veces eso ha sido tan duro, tan difícil, Señor, pero con tu ayuda, con tu apoyo lo vamos a lograr. Agradeciendo por todo, Señor, y por nuestro pastor y por todos mis hermanos también. Te pido, Señor, que bendigas y que tú estés con nosotros, con cada uno de nosotros. Solo nos retiramos por medio de este Zoom, pero estarás con cada uno de nosotros. Y te pedimos en nombre de Jesús, te damos gracias y toda la honra y la gloria sea dada a ti, Señor. En nombre de Cristo Jesús te pedimos así. Amén y amén. Amén. El Señor nos bendiga, mis hermanos. Que Dios les bendiga, hermanos. Pastor, que Dios les bendiga. Pastor, que se le bendiga. Que Dios les bendiga.